Alzheimer la voz, un podcast de Bea Yerga y Javi Polinario, producido por Nexalios Comunica. Se va nublando la realidad. Hoy sé quién soy, mañana no sé. El pasado se pierde y nuestra mente aprende a desaprender. Encontremos la forma de acompañarlos hoy. Llegó el momento de que alcemos la voz. Wow. Muy buenas, Javi. Hola Bea, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí preparada para este segundo episodio y como espero que estén todas las personas que nos están escuchando, a las que por supuesto estamos muy agradecidos. Sí, y estamos también muy contentos porque Alexa nos reconoce y ahora se le puede pedir a Alexa de voz, hablando, que reproduzca Alzheimer la voz, el podcast. Y así Alexa automáticamente, con solo decírselo, reproducirá de Amazon Music o de Spotify el podcast, sí. Alzheimer la voz. Y será muy sencillo, además muy práctico, yo creo, para que toda la familia lo escuche, incluso para nuestra gente que a lo mejor le cuesta manejar la tecnología. Puede ser algo sencillo. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy útil para todas esas personas que nos estén oyendo, que es cuáles son los síntomas iniciales del Alzheimer, o cuáles son esos primeros síntomas que son indicios de que algo está pasando. Vamos allá, sí. Alzheimer la voz, al lado de las personas con Alzheimer y sus familiares y cuidadores. Bien, pues entremos en materia. Vea, ¿cuáles son los síntomas iniciales del Alzheimer o cuáles serían esos indicios que nos pueden decir que una persona tiene Alzheimer? En cuanto a los síntomas iniciales, es verdad que puede ser muy distinto de una persona a otra, pero digamos que por facilitar, ¿no? Por explicar un poquito más sencillo, vamos a dividir los síntomas en tres grupos. Por un lado tendríamos los síntomas cognitivos, que serían aquellos donde se incluirían las funciones mentales. O sea, por ejemplo, la memoria, el lenguaje, el cálculo, la capacidad de atender, ¿no? Estos serían los cognitivos. Por otro lado tendríamos los síntomas conductuales, que aquí lo que tenemos es pues nuestra forma de ser, ¿no? La personalidad, la forma de actuar, si somos introvertidos, si al contrario. Y por otro lado se incluirían los llamados síntomas funcionales, donde aquí lo que se incluye es la capacidad que tiene una persona de valerse, digamos, por sí misma, ¿no? De funcionar. O sea, sería la capacidad que tenemos para caminar, para ducharnos, para el aseo, para comer, ¿no? Incluso para tragar. Entonces se pueden manifestar en estas tres formas, digamos, los síntomas en una enfermedad de Alzheimer. ¿Y encontramos estos síntomas desde el inicio? ¿Son estos síntomas los iniciales? Bueno, no siempre igual, ¿eh? Aquí se habla siempre de probabilidad. En cuanto al Alzheimer se puede distinguir tres fases, también igual, por simplificar un poquito lo que es la evolución, ¿no? Cómo va una persona que tiene Alzheimer. Se describiría la fase 1 como la fase leve. En este caso, ¿no? Que es la primera, lo que más se manifiesta serían los síntomas cognitivos, que es donde se incluye lo de la memoria, ¿no? La memoria, puede incluirse también el lenguaje. Eso sería más bien en la primera. La segunda fase o fase moderada es donde quizás se manifiesten más pues, los síntomas de la conducta, ¿no? Que muchas veces es lo que más cuesta a las familias de manejar, porque es lo más complicado, ¿no? Que se ponen eso más irritables o se aíslan mucho y esto suele predominar, o sea, ser más frecuente, digamos, en la segunda fase. La tercera fase, que sería ya la fase final, ¿no? De la enfermedad, es la fase avanzada o severa y es donde se manifiesta más o se notan más los síntomas llamados funcionales, ¿no? Porque aquí, conforme ha ido evolucionando la enfermedad, es donde la persona pues ya no puede caminar, no puede valerse por sí misma, ya necesita ayuda para todo. Entonces, bueno, aunque cada persona es un mundo y los síntomas se pueden manifestar como quieran, digamos, esto suele ser la manera más frecuente, otra vez, ¿no? De encontrarlo. Hablaremos en próximos episodios de las diversas fases de la evolución de la enfermedad y hoy nos quedamos hablando exclusivamente de cuáles son esos primeros síntomas, esos síntomas iniciales que pueden generar la sospecha de un Alzheimer, porque no estoy muy seguro de si la gente tiene claro de cuándo debe alarmarse ante algunos síntomas de estos que aparecen de que puede haber un Alzheimer. Para eso hemos salido y hemos preguntado a la Universidad de la Calle. Vamos a ver qué nos cuentan. Vamos. Minoritariamente empieza que si me he olvidado esto, que si me he olvidado lo otro, que está para arriba y para abajo, y al final pues eso se va desarrollando
y luego resulta que es Alzheimer. Pues creo que pierden la memoria, la orientación, creo que también la motriz, creo que es así más o menos. Pues a veces son agresivos, ¿no? Eso es lo único que sé, que son agresivos algunas veces y pierden la memoria. Pues se les va yendo la cabeza, ¿no? O así. Que yo sepa, solo es pérdida de memoria y, creo que también de habilidad, pierden facultad para moverse, por ejemplo. Sí, sé que se olvidan de las cosas, se pueden desorientar, olvidarse de los familiares y cosas así. Alzheimer la voz, siempre a tu lado. Me alegra saber que la gente de la calle conoce en qué consiste esta enfermedad. Como muy bien dicen, sí que uno de los síntomas iniciales por excelencia, ¿no?, que definen la enfermedad de Alzheimer es la memoria. No es raro que lo más habitual es que comencemos con fallos en la memoria del día a día, o sea, la llamada reciente, ¿no? De no saber dónde he dejado las cosas, de preguntar muchas veces siempre lo mismo. Sí, eso nos pasó en casa, que mi padre a la hora de jubilarse empezaba a tener muchos despistes y a repetir mucho lo mismo, pero creíamos que estaban motivados por al jubilarse, perder la rutina, perder las responsabilidades. Sí. Entonces, no es raro. ¿Hasta qué punto es un despiste o es un indicio de que efectivamente está pasando algo? Es buena pregunta, porque en realidad muchas veces eso es complicado diferenciar. Como tú comentas, no es raro que la gente cuando se jubila, ¿no?, tienen como un bajoncillo, digamos. Claro, uno pasa de tener una vida muy activa con una rutina, ¿no?, un horario, donde ahora de repente pasas y se te frena todo y claro, ya lo mismo te da un poco que sea un viernes que un sábado que un domingo. Ahí no es raro, pues eso, uno no sabe en qué día está, ¿no?, le importa un poquito menos, no tiene unos horarios establecidos, ¿no?, obligatorios, y bueno, pues claro, eso podría ser normal. Es cierto que también, lo que son despistes, ¿no? Pues todos tenemos despistes, incluso algunas personas más que otras, ¿no? Somos despistadas de siempre. Alguien, por ejemplo, también que esté muy estresado, ¿no? Alguien joven con mucho estrés en su trabajo va a tener esos fallos, ¿no? Que la gente viene y muchas veces consultan. Es que no tengo memoria o no, es que llevo una temporada que no sé dónde dejo las cosas, las cambio de sitio. Bien, aquí cuando uno tiene esa situación de estrés, no es que el cerebro no lo recuerde, ¿no? En realidad tu cerebro no lo recuerda, pero porque nunca lo memorizó, o sea, nunca lo grabó, ¿no? Si yo estoy estresada, ahora no, pues eso, voy a cerrar la puerta con la llave y voy pensando en llego tarde, entonces cierro la puerta, no me doy cuenta y cuando ya estoy en el coche digo, ostras, no sé si he cerrado la puerta, ¿no? Eso pasa. Claro, y es que en realidad no es que tú no te acuerdes, sino que tú estabas tan centrada en pensar otra cosa que tu cerebro no lo guardó, no lo memorizó. Entonces esto no es raro y no es una señal de alarma, Esto no es olvidar. Eso es, claro, no es olvidar. Igual que con la jubilación, pegar un poco bajoncillo en día de la semana, en día tal, pues no es una enfermedad, no tiene que ser nada patológico. ¿Cuándo nos debe preocupar? Pues cuando el cambio, esto sobre todo siempre, lo principal es cuando el cambio es muy grande respecto a cómo era esa persona, como era yo, y luego es eso, cuando ya no son despistes tontos, sino que vemos que poquito a poco va más, y que ya hay fallos que es eso, ¿no?, que llaman la atención. Ya no es, me he dejado el fuego encendido un día, ya voy por 3. Ya no es cocino, ¿no?, y me ha salido hoy un poco la receta alterada, no, ya es, ha cocinado 3 días sin sal, lo ha confundido la sal con el azúcar, ¿no? Y el repetir mucho, el preguntar mucho, el no recordar que ya te lo he dicho. Sí, eso es muy muy típico y es cierto que que si todos tenemos un momento de estrés preguntaremos 3 veces lo mismo, ¿no?, en el día. Pero esto es muy típico porque sobre todo, ¿no?, cuando uno empieza con esta enfermedad, repite mucho, pero incluso la misma persona no se da cuenta, ¿no? Que eso es algo que también siempre hay que estar alerta. Cuando tú vas notando que alguien, ¿no?, va perdiendo o va teniendo fallos que a ti ya te chocan y esa persona quita importancia, alértate, ¿no? Hay siempre bandera roja, digamos. Claro. Hay que estar siempre, ¿no?, precavido en esas situaciones. Entonces estos fallos de memoria, que no son despistes, son habitualmente al principio de la memoria reciente, de qué me ha dicho o de qué he hecho. Sí. Y esto es el síntoma, podríamos decir, por excelencia de Alzheimer. Es el síntoma más conocido y el que probablemente sí que empiece más la enfermedad. Como decimos, suele ser memoria del día a día, ¿no? No sé qué he hecho hoy, no sé qué he comido hoy. Lo malo es que según va avanzando la enfermedad, ya no es no recuerdo qué he hecho hoy, sino que ya es no recuerdo qué hice la semana pasada, ¿no? Ya no recuerdo qué hice hace un mes. Luego empiezo a olvidar dónde fuimos de vacaciones, ¿no?, o dónde estuvimos. Y algo muy curioso en la enfermedad de Alzheimer es que empieza a borrar tus recuerdos a la inversa, o sea, al revés de lo que ha sido tu vida, ¿no? Primero olvido lo que ha pasado hoy,
¿no? Entonces no es raro que, por ejemplo, con la familia, primero que se olvida los nietos, ¿no? Que son los últimos que han aparecido. Claro, luego que empiezo a olvidar, eso es, los hijos, ¿no? O ya los confundo. Luego, ¿qué pasa? Pues que según avanza, yo ya a mi marido, ¿no? O mi mujer ya no la reconozco, pero porque no porque no sepa, o sea, no sepa quién era mi marido, sino porque la imagen que yo tengo de él es cuando yo tenía 40 años, ¿no? Y él también. Entonces, claro, la persona que yo ahora veo a mi lado de 80 no es ella, ¿no? No es esa persona. Digamos que la enfermedad se parece un poco a lo que es la película El famoso caso de Benjamin Button, ¿no? Una película conocida, es verdad que eso tiene un toque ahí dramático, pero también bonito. La vida real es más complicada, pero sería algo así, ¿no? Uno empieza a ir hacia atrás, incluso llega a creer eso, pues que tiene 20 años, ¿no? Incluso no es raro que veamos, pues sobre todo quizá más frecuente en mujeres, ¿no? Que van con muñeca, que creen que tienen su niño, o incluso que juegan, ¿no? Con las muñecas. Por eso también no es raro que comenten mucho o echen de menos a sus padres, ¿no? Porque para ellos quizá tengan 12 años y viven con sus padres, entonces no entienden que ahora no esté, ¿no? Eso sería lo típico de la memoria en estos casos. Curioso. Entonces, pérdida de memoria. ¿Cómo, porque seguro que tenéis algún concepto médico, cómo le llamáis en medicina, en neurología? Sí. Como siempre en medicina vamos a tener palabras raras, ¿no? Para todo. Y en este caso, lo que es la falta o la pérdida de memoria se llamaría amnesia. Vamos a descubrir un poquito más sobre esta palabra, amnesia, gracias a Isa Yerga en Descifrando el Alzheimer. Descifrando el Alzheimer, con Isa Yerga. La amnesia es la incapacidad de recordar hechos. Se trata de una alteración de la memoria donde no se recupera información que en algún momento de nuestra vida guardamos. Existen distintos tipos de amnesia. Si nos basamos en el tiempo, la amnesia llamada anterógrada es aquella donde no recordamos lo que sucede desde que tenemos esta alteración. Es decir, si tenemos el daño hoy, no recordaremos lo que nos va pasando desde ahora. Y la amnesia retrógrada sería aquella donde no recordamos lo que sucedió antes de sufrirla. Si tenemos la alteración hoy, no recordaríamos lo de nuestra vida anterior. Las causas de la amnesia son múltiples, bien por un ictus, un traumatismo, golpe, consumo de alcohol o algunas enfermedades neurodegenerativas, como es el Alzheimer. La amnesia no es una enfermedad como tal, es un síntoma. Si quieres hacerte una idea con imágenes, te recomendamos ver la película Memento, no tiene desperdicio. Escucha Alzheimer la voz y siente la compañía. Y siguiendo con la memoria, vamos a explicar otra forma de lo que sería también esto, como es la orientación. La orientación es también un síntoma inicial, un síntoma que debemos preocuparnos si pasa porque puede haber un Alzheimer. Sí, y suele ser el primero. Puede comenzar con no saber en qué día estamos, ¿no? En qué día de la semana, qué día del mes, el número. Esto que, como hemos dicho, puede pasar en vacaciones, aquí ya empieza a ser más llamativo, porque ya no es solo que no me acuerde qué día de la semana es, sino que ya confundo la estación del año. Ya no sé si hace frío, si hace calor, si estamos en verano o en invierno. Ya también confundo el año. Wow. Es habitual que en la consulta, ¿no?, le preguntes en qué año estamos. Y comienzan con 1946, 1960, wow. Que choca, ¿no? Choca escuchar ese año. Pero no solo es la orientación en el tiempo, sino también en el espacio, ¿no?, en la localización. Puede comenzar con la persona no querer irse a sitios menos conocidos porque sabe que falla, porque ahí le cuesta más, empiezan a restringir los sitios, ¿no?, donde salen, empiezan a manejarse más por el barrio. Pero eso en el caso de que la persona que lo está sufriendo se dé cuenta y quiera evitar perderse o quiera corregir esa desorientación. En el caso de que no, tiran, van tirando. Sí, de hecho, muchas veces al principio ellos no lo comentan, pero empiezan a restringir los sitios porque saben que se pierden, aunque en realidad muchas veces su cerebro se engaña. No, esto es otra cosa que tendremos que comentar en otro podcast, ¿no? Pero es eso, lo habitual es que la persona ya empieza a notar algo, pero conforme avanza la enfermedad, por supuesto, no se dan cuenta. Entonces, incluso en sitios conocidos pueden llegar a perderse. Para eso, por suerte, a día de hoy existen distintos métodos tecnológicos que nos pueden ayudar para evitar o manejar por lo menos estas situaciones, ¿no? Vamos a escuchar algunos. Curiosamente, con Mireia Curto. La tecnología es una aliada en nuestro día a día y ahora también lo es para el caso concreto de la pérdida de orientación y los riesgos que ello conlleva para las personas afectadas de Alzheimer. Disponemos de varias propuestas interesantes que garantizan la seguridad de los enfermos
y proporcionan tranquilidad a sus familiares y cuidadores. Un ejemplo destacable es la pulsera que han desarrollado la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cataluña y los Mossos d'Esquadra. Se trata de una pulsera identificativa a través de un código QR pensada para que la lleven los enfermos de Alzheimer. En caso de pérdida o desorientación, la policía catalana puede leer los datos básicos de contacto del cuidador, además de otra información de interés del enfermo. Pero hay otras opciones. Existen objetos con un GPS integrado que el enfermo puede llevar consigo como colgantes, relojes o llaveros. También disponemos de aplicaciones de móvil que se instalan en el dispositivo del enfermo y permiten rastrear su localización desde el móvil de los familiares. Además de estos sistemas, útiles para que la desorientación no sea una preocupación tan importante, en el mercado hay diversos dispositivos con un geolocalizador. Estos se pueden poner junto a objetos como llaves, móviles o gafas, para que se puedan encontrar fácilmente y superar así las consecuencias de los olvidos. Entender bien el Alzheimer está al alcance de todos. Hemos hablado de pérdida de memoria, de pérdida de orientación, todos ellos síntomas de la esfera cognitiva, como hemos aprendido hoy, pero ¿hay algunos más que tengamos que tener en cuenta para sospechar de que puede haber un Alzheimer? Hay otras formas. Están las llamadas variantes atípicas, donde lo que se altera en un principio es otra función mental, ¿no? de las que hemos explicado antes. Por ejemplo, están las llamadas afasias primarias, ¿no? que son progresivas, donde aquí lo que se altera inicialmente es el lenguaje. O sea, vemos que nuestra familiar, ¿no? o que nosotros mismos, pues no somos capaces de decir algunas palabras, ¿no? Intentamos decir bolígrafo y no nos sale. Sabemos lo que es, pero no conseguimos la palabra. Ahí lo que se alteraría sería eso, la llamada nominación, pero hay otras variantes donde, por ejemplo, el lenguaje se altera, pero porque yo no entiendo lo que me dicen. La gente me habla o veo la tele, pero no entiendo, ¿no? Sé que hablan en mi idioma, pero no acabo de entender qué es lo que me están contando. ¿Cómo responde la persona que no sabe? ¿Te pregunta qué dices? Pues muchas veces sí. De hecho, se suele confundir con falta de audición. O sea, hay gente que muchas veces no tenemos claro, si lo que le pasa es que no oye bien y por eso preguntan, ¿no? Y preguntan otra vez o te suelen decir no entiendo lo que dices. No es raro que en estas situaciones también siempre ante la duda se consulte con un otorrino, ¿no? O se vaya a alguna clínica para ver cómo está el oído. Pero una vez descartado esto, suele ser más bien por eso, ¿no? Porque es el lenguaje lo que falla, entonces como la persona no entiende, te mira con cara de extrañada, ¿no? De ¿qué me estás contando? Claro. Esta es una de las alteraciones, como decimos, el lenguaje. Otra que suele suceder en otra variante atípica es la llamada conductual, ¿no? Como hemos explicado antes, la conducta, ¿no? Nuestra forma de ser, muchas veces hay enfermedades donde se altera y en este caso, incluso antes que la memoria, lo que notaríamos es que nuestro familiar ya no es el mismo que antes. Pues si quizá antes era una persona muy sociable, ahora empieza a tener ganas de quedarse en casa, ¿no? De no tener tanto contacto con los amigos, o bien al contrario, una persona que antes le gustaba estar en casa más tranquila, ¿no? Tenía menos facilidad para hablar con las personas, ahora de repente salimos a la calle y se pone a hablar con todo el mundo, ¿no? O empieza a hacer amigos, digamos, de manera muy fácil. Y es algo que es llamativo, sí, ¿no? Vale. Esto sería otra de las variantes, ¿no? Que decimos, la conductual. Y hay otras variantes donde lo que se alteran son otras funciones mentales y, por ejemplo, hay casos donde la persona te comenta no veo bien, ¿no? Y uno va al oftalmólogo y se le estudia todo lo que viene siendo lo del ojo y está perfecto. ¿Qué pasa en esta situación? Pues en realidad no es que no vea el ojo bien, sino que es el cerebro el que no ve bien. Entonces, aunque el ojo funcione bien, el cerebro no percibe o no entiende, mejor dicho, no sabe interpretar lo que está viendo. Entonces son personas que empiezan a chocarse con las cosas, ¿no? O que tienen algo delante y no lo distinguen, no lo ven. Y esta sería otra de las variantes. Otras ya más raras, pues podrían ser, por ejemplo, gente que empieza a no poder manejar una de las manos, ¿no? La mano empieza a manejarse por sí sola y muchas veces incluso te lo dicen, ¿no? Esta mano no hace lo que yo quiero, no responde a lo que yo quiero. Estas serían, como decimos, formas más raras, pero que también podrían comenzar por aquí. Conecta con nosotros a través del mail podcast@zonaalzheimer.es, enviando un WhatsApp al 93 100 5606 o a través de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Hemos oído a algunas personas cuando hemos salido a la calle a preguntar qué saben de los síntomas que causa el Alzheimer, que hablaban de agresividad. Son agresivos, se vuelven agresivos. Vea, ¿eso es así?
En Alzheimer la voz, eso es así. Bueno, a ver, es verdad que se menciona mucho en estas enfermedades, ¿no? Porque creo que es una de las cosas que peor se llevan para familiares y cuidadores, que es lo más duro. Es cierto que en el Alzheimer, ¿no?, el carácter se altera, como decíamos antes, ¿no? Hay alteraciones conductuales, eso es. Los estudios lo que te dicen es que datos distintos, ¿no? Sí que sabemos que hasta el 90% de las personas afectadas por Alzheimer tienen algún trastorno conductual. Vale, pero trastorno conductual eso no es. nos lleva siempre a la agresividad. No, esto no indica que vayan a ser agresivos. De hecho, en la enfermedad de Alzheimer no es tan frecuente. Hay otras demencias que por desgracia sí. Aquí lo más frecuente dentro de la conducta suelen ser sobre todo las ideas delirantes, que se llama, ¿no? No es raro que crean, porque como cambian las cosas de sitio y no se acuerdan, no es raro que crean que se las han robado, que su hijo quiere cambiarle las cosas de sitios, ¿no?, para confundirle. También suelen creer mucho a lo mejor que les entran en casa. No es raro, también lo vemos, que crean que los vecinos, ¿no?, hablan de ellos o les quieren hacer daño. O que la propia familia está ahora en contra y... Sí, eso sí que es habitual. Incluso hay quien piensa, que esto también lo vemos bastante, que los quieren envenenar en la comida, ¿no?, cuando les preparan la comida. Esto suele ser más frecuente. Es cierto que, claro, si uno cree que le están engañando, ¿no?, que le están robando, no es raro que se pongan irritables, ¿no? Tú te enfadas. Claro. Entonces aquí sí que hay agresividad. Como comentamos eso, dentro de las demencias hasta un 40-50% pueden tener agresividad, pero en el caso del Alzheimer es menos habitual. Vale. O sea, una persona con Alzheimer no siempre va a ser agresivo. Sí que probablemente se enfade, sí que se irrite. Bueno, porque pero le están no pasando siempre, muchas cosas que no acabas de entender, claro, ¿no? Y entonces... Pero no siempre va a pegar, ¿no? Otra cosa que sí sucede es tan automático de... Claro, ¿tienes Alzheimer? ¡Pum! Eres agresivo. Eres agresivo, sí. Sí que sucede a lo mejor que se desinhiben en cuanto a las palabras, ¿no? No es raro que insulten, ¿no? Incluso gente que antes no lo ha hecho, pues ahora sea mal hablado. Eso, mal hablado, agresividad verbal si quieres. Sí, pero eso no quita que siempre vayan a pegar. Vale. No hay que asociarlo siempre. Eso es así. Estamos acabando y creo que sería interesante recopilar un poquito lo más importante de lo que hemos dicho a lo largo del episodio de hoy. Sí, hay unas ideas claves que es lo que intentamos que se transmita, ¿no? Y que yo creo que es lo más importante. O sea, hay que quedarse con 4 datos y que nos aclaren. Y antes de irnos, Alzheimer para llevar. La primera idea clave que creo que habría que tener clara es que la memoria y la orientación son 2 de los primeros síntomas que nos podrían dar a entender que hay un Alzheimer. Pero no siempre, aunque suele ser lo más frecuente, hay casos donde lo que se comienza a alterar primero es o bien la conducta, ¿no?, que cambiamos nuestra forma de ser, o bien el lenguaje, donde ya parece que no comprendemos o nos cuesta hablar. Pero en ese cambio de conducta también hemos visto hoy que la agresividad no sería lo más habitual en el Alzheimer. Puede haberla, pero no es directamente por tener Alzheimer eres agresivo. Y ya para terminar, decir siempre que es eso, que siempre que detectemos un cambio en la persona respecto a como era anteriormente, siempre hay que consultar, y que cuando vayamos a la consulta en estos casos siempre hay que ir o acompañado o acompañar a la persona que tiene la alteración, para que podamos dar nuestro punto de vista. ¿Tienes dudas? ¿Te gustaría que te ayudemos a resolverlas? Envía un audio con tu consulta al WhatsApp de Alzheimer La Voz 931005606 931005606. Y hasta aquí el episodio de hoy. Podéis encontrarnos en los siguientes episodios, donde seguiremos contando más datos y más curiosidades sobre el Alzheimer. Pero para estar siempre al día de cuándo vienen estos nuevos contenidos sobre el Alzheimer, para profundizar y poderos ayudar en todo lo que podamos, recordad que os podéis suscribir a cualquiera de las plataformas donde cada vez que subimos un episodio se actualizan y os llegan notificaciones, etcétera, etcétera. Podéis buscar todas nuestras vías de contacto a través de nuestra web zonaalzheimer.es. Ahí estaremos para lo que necesitéis, esperando vuestros mensajes o mails, comentarios y audios de WhatsApp para ponerlos en el programa. Y como siempre, un hasta luego. Adiós. Se va nublando la realidad. Hoy sé quién soy, mañana no sé. El pasado
hace mi alma y se lleva con ella mi libertad. Encontremos la forma de acompañarlos hoy. Llegó el momento de que alcemos la voz. Wow. Encontrarás todos los episodios del podcast Alzheimer La Voz en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, eBooks, Google Podcast, Podimo, YouTube y zonaalzheimer.es.